radiografía de tórax, tenemos a la cabeza lo que corresponde a la radiografía de póstero anterior, que es la placa estándar que se ubica o que se toma a cualquier tipo de paciente. Luego tenemos lo que corresponde a la radiografía en antero-posterior. Entonces acá viene el problema, como yo diagnostico, digo, esta placa es una póstero anterior, una antero-posterior. Aquí tenemos que observar la diferenciación de que una póstero anterior, las clavículas están oblicuas, de arriba hacia afuera, y de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Mientras que una radiografía en antero-posterior, las clavículas son horizontales. Así como las clavículas están horizontales, también va a estar las paredes costales horizontales. Lo importante es saber en qué tipo de paciente nosotros tomamos un antero-posterior. Vamos a tomar una radiografía antero-posterior de pacientes en mal estado general, pacientes inconscientes, pacientes postoperados, pacientes de UTI. En ese tipo de pacientes vamos a tener una radiografía antero-posterior. Luego tenemos lo que corresponde a la radiografía, la radiografía en lateral. Tenemos lateral derecha y lateral izquierda. ¿Cómo clasificamos o cómo nosotros ubicamos si es lateral derecha e izquierda? En la lateral derecha, los semidiafragmas no se entrecruzan, son paralelos o casi paralelos. Y en la lateral izquierda, los semidiafragmas sí se entrecruzan. Pero lo importante es saber acá cuándo yo le tomo una lateral derecha y cuándo le tomo una lateral izquierda. Si yo en mi radiografía en póstero anterior veo que la patología está en el emitor derecho, le complementaré una lateral derecha. Y si la patología está en el campo pulmonar izquierdo, le complementamos con una lateral izquierda. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ubicar o ver la ubicación topográfica de la lesión, en qué mediastino está esa lesión. Pero también tienen que saber ustedes que hay patologías exclusivamente de mediastino anterior, medio posterior. Entonces con la radiografía de tórax, tanto en póstero anterior y lateral, uno tiene que hacer los diagnósticos diferenciales. También tenemos lo que corresponde a la radiografía lateral derecha o izquierda, pero con rayo horizontal. En este caso, nosotros tomamos una radiografía lateral derecha o izquierda con rayo horizontal cuando en una radiografía en póstero anterior observo una obturación del seno rostro diafragmático. Y digo, ¿será un derrame? ¿Será solamente un engrosamiento pleural? Entonces, con la lateral derecha o izquierda, si es derrame, va a ir a la parte más lectible de la zona. En cambio, si fuese solamente una paquipleuritis, no va a haber cambios entre una póstero anterior con esta lateral derecha o izquierda, pero con rayo horizontal. Siguiente, por favor. También tenemos lo que corresponde a la placa en expiración forzada. A todos nos han tomado una radiografía en tórax por algún X motivo. ¿Qué le decía el tecnólogo? Le decía, tome aire hondo, no respire así, nos disparaba. En este caso nosotros, el tecnólogo le va a decir, ¿sabe qué? Bote todo el aire y dispara. ¿En qué caso se va a solicitar eso? Cuando yo en mi radiografía en póstero anterior observo, sospecho que hay una leve imagen que debe ser un neumotórax. Entonces ahí, digo, ¿será neumotórax o no será neumotórax? Entonces le pido una expiración forzada para ver, porque en la expiración forzada el aire va a salir de los campos pulmonares y va a ser mucho más visible lo que corresponde al neumotórax marginal. Luego tenemos otra radiografía hilorótica. Cuando nosotros tenemos una radiografía en póstero anterior, una disyuntiva, ¿será patología pleural, será patología parenquimal a nivel de las regiones ápticas o supraaviculares? Entonces le tomo una lordótica, porque en la lordótica las clavículas van a salir por fuera de los campos pulmonares y voy a evaluar adecuadamente ese espacio. Entonces, como conclusión, la lordótica me va a servir para evaluar los 2/3 superiores de los emitores. No le sirve para evaluar los senos cortodiafragmáticos, no le sirve para evaluar lo que corresponde a las regiones basales, sino los 2/3 superiores de los emitores.
Siguiente, por favor. También tienen que saber ustedes que cuando nosotros estamos frente a una radiografía de tórax, tenemos un tono de grises, blanco y negro. Usted tiene que pensar, para que se forme ese tono de grises, tenemos que observar que hay partes blandas. Dentro de partes blandas están lo que corresponde al piel, tejido celular subcutáneo, parte muscular, sistema óseo. Por ejemplo, si una paciente ha sido mastectomizada radicalmente, entonces ese tórax, cuando ya le falta la mano, va a ser mucho más grande, transparente que el lado contralateral. Y eso conlleva que, cuando ustedes soliciten una radiografía de tórax, tienen que consignar todos los datos clínicos precisos o importantes para que el médico radiólogo que vea tenga los antecedentes de esa patología. Siguiente. También tenemos lo que corresponde a las estructuras internas, que están formadas por la pleura visceral o parietal, los bronquios, los bronquiolos, el tejido interalveolar, los alveolos. Siguiente. ¿No es cierto? Aquí lo que falta hacer lo que es también el aire y la sangre, y por parte de lo que corresponde al corazón también. Entonces, si por ejemplo tenemos un engrosamiento pleural apical derecha, ese tórax va a ser mucho más radio opaco que el lado contralateral. O cuando vemos atelectasias en los alveolos, pues vamos a observar menos radio de transparencia que el lado contralateral. Siguiente, por favor. Luego tenemos como momento de estudio la ecografía. La ecografía le sirve a ustedes para observar todo lo que corresponde a patología periférica, pero siempre comenzando con la radiografía en póstero anterior. Voy a observar una radiopacidad en la región basal o periférica del lado derecho. Le voy a hacer una ecografía. ¿Y qué me va a decir el ecografista? Me va a decir, esa imagen radiopaca es sólido, o esa imagen radiopaca es líquido. Entonces, ya tienen ustedes, si es líquido, van a pensar en un tipo de patología, y si es sólido, van a pensar en otro tipo de patología. Luego tenemos lo que corresponde a patología de las regiones basales. Muchas veces en la radiografía del póstero anterior y lateral no sabemos si esa patología depende del pulmón o del vaso pulmonar o depende del hígado. Entonces el ecografista le va a decir a usted esa patología corresponde o depende del hígado, corresponde al vaso pulmonar. También el ecografista actualmente le va a aplicar el sistema Doppler para esa masa o ese quiste. Si esa masa por ejemplo, es poco vascularizada, el ecografista le va a decir una patología periférica sólida, pero poco vascularizada, patología benigna. Pero si es demasiado vascularizado o con la vasculatura marcadamente incrementada, vamos a sospechar que sea patología maligna. Siguiente, por favor. Y la tomografía, como método de diagnóstico, tenemos dos tipos de estudios tomográficos. Una tomografía con sustancia de contraste y una tomografía sin sustancia de contraste. Cuando ustedes solicitan una tomografía de tórax con sustancia de contraste, en toda patología del intestino debe complementarse con tomografía con sustancia de contraste. En toda sospecha de malformación arteriovenosa se debe tomar tomografía con sustancia de contraste. Cuando observamos una masa o masas o nódulos a nivel de los campos pulmonares, se debe tomar tomografía con sustancia de contraste. Y no van a cometer el error de, para sospechar neumonía o para sospechar tuberculosis, de tomografía con sustancia de contraste. Y eso porque no saben para qué sirve la tomografía con sustancia de contraste. Siguiente, por favor. A mí, y el estudio sin sustancia de contraste, para ver todo lo que corresponde a patología inflamatoria, neumonía, tuberculosis, secuela de tuberculosis, todo para descartar abscesos. Pues en ese caso ya saben, para hacer una adecuada indicación del estudio tomográfico, cuándo se utiliza con y cuándo se utiliza sin sustancia de contraste. Siguiente, por favor. Y lo que corresponde a la radiografía intervencionista como método de diagnóstico, tenemos lo que habíamos comentado ayer, que la radiografía intervencionista diagnóstica, y tenemos la radiografía intervencionista terapéutica. Cuando yo quiero sospechar por qué está sangrando ese paciente, porque tiene hemoptisis, le hacemos una radiografía, una angiografía bronquial,
y vamos a ver malformaciones arteriovenosas y estamos viendo lo que corresponde la causa de la hemoptisis. Pero si a esa malformación arteriovenosa reembolizamos o taponamos la arteria, ya estamos haciendo lo que corresponde una radiología terapéutica. O al revés, si tenemos una masa pulmonar o hepática, ecográficamente uno dice una masa sólida o quística, pero si a esa masa le hacemos biopsia en vía ecográfica o tomográfica, ya estamos haciendo lo que corresponde al terapeuta. Entonces, como ven, desde la radiografía simple de tórax en postre anterior, pasando por ecografía, pasamos por tomografía, llegamos a lo que corresponde a la radiografía intervencionista. No mencionamos la resonancia magnética nuclear porque ayer habíamos indicado que la resonancia magnética nuclear para pulmón no es de mayor radiografía. Siguiente, por favor. Entonces, en la radiografía intervencionista tenemos lo que corresponde a las angiografías cardíacas, bronquiales, pulmonares, mamarias, diafragmáticas, de todas las estructuras del pulmón se puede hacer lo que corresponde a la radiografía. Siguiente, por favor. También tenemos lo que corresponde a las biopsias. La biopsia puede ser con guía ecográfica, fluoroscópica o tomográfica, para hacer lo que corresponde al diagnóstico. Pero previamente, antes de haber hecho, hacer o indicar una biopsia con guía ecográfica o fluoroscópica, se debe haber evaluado primero una radiografía en postre anterior. Siguiente. Factores de evaluación de una radiografía de tórax. Este es básico, como hace usted. Para saber si esa radiografía de tórax que vamos a evaluar o vamos a ver cumple con las funciones básicas, factores básicos, tenemos que tener primero una buena inspiración. Tiene que tener un adecuado kilovoltaje, que ayer habíamos hablado de kilovoltaje, y buen adecuado voltaje. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de buena inspiración, para determinar una buena inspiración se debe contar mínimo 5 espacios intercostales anteriores o 7 espacios intercostales posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, una placa poco inspirada, ¿no es cierto?, que tenga 4 espacios intercostales anteriores, ¿qué nos va a simular? Primero, va a haber elevación de los semidiafragmas. Entonces, también dentro del capítulo de la radiología de tórax, hay patología que hay elevación unilateral o bilateral. Una placa poco inspirada nos va a elevar los semidiafragmas y nos va a simular algún tipo de patología abdominal. También vamos a ver, cuando hay una poca inspiración, lo primero que se colapsa son los alvéolos basales. Entonces aquí no va a haber un alvéolo basal, nos va a simular algún tipo de patología parenquimal, una neumonía, por ejemplo. También no va a haber como los semidiafragmas se elevan, ¿qué va a pasar con la silueta cardíaca? Se va a horizontalizar la silueta cardíaca. Y la silueta cardíaca horizontalizada nos va a simular patología de cavidades derechas, no siéndolo. Luego también se va a producir por el mismo fenómeno ensanchamiento mediastinal. Y el ensanchamiento mediastinal también tiene sus patologías características. No sé cómo ven. Como ven ustedes, una placa poco inspirada nos puede simular cualquier tipo de patología. Entonces ustedes cuando hacen su lectura y no se fijan en lo que esa placa está poco inspirada, pueden simular o hacer un mal diagnóstico. Ahora, antes casi no pasaba nada cuando uno hacía un mal diagnóstico. Ahora ya están los abogados por medio, el paciente por medio, y si hay una mala praxis, que me pagan $2.000, $3.000, $5.000 por haber hecho una mala lectura. Entonces ustedes tienen que estar viendo esa situación. Como alguien comentaba, antiguamente, hace 4 o 5 años, estaba médico-paciente, ahora ya no era. Están médico, abogado y paciente. Entonces, cualquier falla, al momento el abogado levanta el dedo y trata de sacar plata. Siguiente, por favor. El adecuado kilovoltaje, también habíamos mencionado el día de ayer, el kilovoltaje está directamente en relación al peso del paciente. ¿Entienden? Si yo le pongo poco kilovoltaje para el peso del paciente, voy a hablar de placa blanda. Y si le pongo mucho kilovoltaje para el peso del paciente, voy a hablar de placa penetrada. ¿Cómo yo sé, ¿no es cierto?,
Si esa placa tiene buen kilovoltaje, se debe contar solamente hasta la cuarta vértebra dorsal. Si yo veo solamente 1 y 2 vértebras dorsales,